nombre es Darío Sanjur y como siempre vamos a abordar temas de mucha importancia a nivel nacional e internacional. Y hoy vamos a estar hablando de inclusión sin límites. Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Él es César Rivera, quien a su vez es activista de los derechos humanos, forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Fundación Todo Tuyo María, además que forma parte del proyecto latinoamericano Inclusión Sin Límites. Buenas tardes, César, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, licenciado Sanjur. Primero que todo, pues darme la oportunidad de exponer un poquito del tema basado en lo que es la inclusión de personas con discapacidad, que sin duda alguna pues es un tema bastante fructífero para la sociedad y nos va a llevar a cabo como sociedad a determinar de que estas personas pues deben de tener un valor increíble dentro de cada comunidad o provincia. Claro que sí, de hecho también es muy importante utilizar este espacio para que las personas tengan conocimiento y asimismo puedan ser agentes de cambio y puedan contribuir en la lucha de las desigualdades y por supuesto para minimizar esas situaciones de discriminación a las personas con discapacidad, que desafortunadamente nuestro país no se escapa de esta realidad. Aquí todavía hay muchas cosas en las que debemos de tomarle importancia. Casualmente estaba leyendo tu historial y tú tuviste un accidente automovilístico hace años. Eso te dejó con un diagnóstico como paciente cuadraplégico. Sin embargo, eso no fue impedimento para que tú continuaras contribuyendo y siendo voz para otras personas que quizás estuvieron en la misma situación que tú. Cuéntanos acerca de esa desafortunadamente experiencia, pero que ahora la utilizas de manera positiva. Fíjate, sí, como bien lo dices, el pasado 3 de diciembre yo tuve un accidente automovilístico, el cual tuve una lesión que se diagnosticó, se llamaba trauma raquimedular cervical altura C3, C4, el cual me produjo una condición de cuadraplegia. Al pasar del tiempo, pues para mí fue bastante difícil, ya que es algo que no nos esperaba, un cambio de vida. Y sin embargo, pues el apoyo familiar, la confianza en Dios ha sido bastante fundamental en este proceso de recuperación, el cual me ha llevado pues a ser quien soy hoy en día. Creo que en su momento varias ocasiones he notificado o he dicho de que con este accidente yo no he perdido nada. Al contrario, he ganado muchas cosas que hoy en día puedo decir que hago cosas que antes no hacía. Y es cosas que me llenan, que me satisfacen como persona, porque el ayudar a las personas nos crean, como tú bien lo dices, agente de cambio. Y créeme que el ser agente de cambio significa mucho potencial para una persona como tal. Háblanos un poco acerca de inclusión sin límites. Ok, fíjate, Inclusión Sin Límites es un programa que nace a raíz de la problemática, o más que todo de ver la vulnerabilidad de la población de personas con discapacidad. Y en este sentido, se basa más que todo pues, en concientizar, educar, orientar a la sociedad y comprender de que esta población tan susceptible a la vulneración de sus derechos humanos son capaces e íntegras para entablar dentro de cualquier ámbito social. Además, también dotamos de conocimientos específicos y también de temas relevantes para la concientización y educación inclusiva. Y en este sentido podemos decir de que este es un programa abiertamente libre, no tiene ningún costo, cualquier persona puede acceder y educarse y tomar pues lo que son las capacitaciones también que como personas con discapacidad o que no tienen discapacidad pueden brindarle. Ahora bien, dentro de la experiencia que tú has tenido con las diferentes discapacidades a raíz de la situación del accidente automovilístico, ¿tú consideras o no que aún en Panamá existe un nivel de discriminación y estigma con relación a las discapacidades? Bueno, yo antes de mi accidente
y como persona considero que no le tomaba tanta relevancia a lo que era la población de personas con discapacidad. Sin embargo, al adquirir esta discapacidad, me siento en la necesidad de experimentar y buscar mucho más información para poder dotar a la sociedad de que las personas olviden la discriminación, de que las personas vean a las personas con discapacidad como personas igual que todos los demás. No somos personas diferentes, somos personas con capacidades diferentes, porque si bien es cierto, todas las personas con discapacidad tienen un gran nivel de capacidad desde diferentes puntos de vista y de diferentes ámbitos. Entonces, por eso nosotros como personas con discapacidad deberíamos de buscar ese puntito donde la sociedad nos vaya a ver como personas capaces e íntegras. Sí, existe todavía discriminación y más que todo porque nosotros como sociedad debemos incrementar dentro de nuestra nación lo que son acciones o proyectos o actividades en donde se incluyan a las personas con discapacidad y no que sean esporádicamente o cada cierto tiempo, sino todo el tiempo en general. Y en cuanto a las leyes que protejan a las personas con discapacidades, me he encontrado bastantes inconvenientes con respecto a los incumplimientos de las leyes. Sí, existe la ley de personas con discapacidad y también existen convenios ratificados por la República de Panamá de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, hay muchas personas que hoy en día no las cumplen. Por ejemplo, nos vamos al ámbito laboral. Si bien es cierto, en Panamá deberían de haber un 2% de los empleados o funcionarios dentro de cada institución o empresa que tengan alguna discapacidad, dependiendo el nivel de empleados que tenga la empresa o la institución. Sin embargo, no hay una política o una gestión o actividad que regule la inspección de ver si se cumple con este 2% de personas con discapacidad. Y por otro lado, también existe lo que es la vulneración de los derechos de los descuentos, de repente a ir a un restaurante, y en muchas ocasiones lo he dicho, no es que yo quiero que me descuenten dinero, sino son mis derechos, y yo como estudiante de derecho tengo que velar porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad como tal. Y por ejemplo, la otra vez yo solicité un descuento en un restaurante y me estaban descontando solamente $1, o sea que no me hicieron el descuento como tal, el porcentaje que debió ser. Si yo no conozco de mis derechos, entonces me hubieran descontado el dólar y queda por así, ya queda así el descuento. Entonces por eso es que deberían de incrementar en lo que son las mismas herramientas de televisión, las herramientas de periodismo, las herramientas públicas, programas que hablen de estos temas, porque así vamos a instruir a la sociedad como tal. Y ahora que mencionas eso, desde tu perspectiva, ¿consideras que hace falta mayor cantidad de promoción social con respecto de los medios de comunicación con relación al tema de la discapacidad? Ok, vuelvo y te digo, o sea, si hacemos alguna propaganda, o yo diría que en todas las herramientas de televisión debería existir la traducción a lengua de señas, sin importar el programa que sea. Si ves una propaganda, la persona que tenga una discapacidad auditiva o algo que utilice la lengua de señas, un sordomudo, por ejemplo, él no va a entender los comerciales, me explico, solamente en las noticias, si no me equivoco, es que se transmite, o algún comunicado nacional por medio del Estado, es que se transmite a lengua de señas. Debería ser todas las herramientas transmitidas con lenguas de señas. Ok. Dos términos que se están utilizando mucho internacionalmente, ¿cómo los asocias con el país? Deportes inclusivo, turismo inclusivo. Ok, Panamá todavía le falta en ese ámbito también. Lo que es el turismo inclusivo, vamos a poner un ejemplo muy contundente, el acceso a las playas.
Si yo quiero ir a las playas, no tengo un acceso de manera inclusiva, ya que las playas no tienen rampa, no tienen veredas, no tienen pasarela y obviamente las personas que utilizan sillas de ruedas se van a tener que quedar fuera de las playas o más que todas las arenas. Y otro punto es el transporte que va de la mano a lo que es el turismo, porque yo estando en la ciudad de Panamá, si me quiero trasladar a ir a hacer turismo al interior, ponte Cachiriquí, el transporte público a nivel nacional no está inclusivo, o sea, no hay inclusión dentro del transporte, no está accesible, por decirlo con la palabra correcta. Y si vamos a hablar de transporte accesible, solamente está en lo que es el área capital. Entonces, no puedo hacer un turismo en mi país hacia las provincias centrales porque el transporte no está accesible. Tendría que ser en un transporte privado. Y por otro lado, el deporte, bueno, sí, en Panamá existen varias actividades que llevan a las personas con diferentes discapacidades a realizarlo, e incluso van a las Olimpiadas Especiales y representan muy bien a Panamá. Entonces, el deporte creo que sí se ha tocado bastante bien y se ha llevado de la mejor manera gracias a la sociedad civil y en conjunto con lo que es el SENADI. Muy importante. Y en cuanto a la educación, ¿qué tan inclusiva es la educación aquí en nuestro país? Por ejemplo, en el caso de las universidades. Bueno, no te puedo hablar de lo que es la primaria o la secundaria y me parece muy bien que tocas específicamente el caso de las universidades. Bueno, por lo menos las universidades como tal, le falta la accesibilidad, por ejemplo, a rampas, por ejemplo, a las sillas adecuadas dentro de las aulas de clase, porque, o los espacios necesarios. Son ciertas las universidades que tienen este método, esta accesibilidad dentro de sus predios y creo que sí, deberíamos de tomar en cuenta de que las personas con discapacidad también se quieren preparar, también se quieren educar y quieren ser alguien en la vida y lograr la independencia. Entonces, creo que para poder lograr la independencia de esta población, deberíamos de empezar a adecuar todas las aulas o las universidades para que las personas con discapacidad tengan una accesibilidad plena y que sea de manera inclusiva. También hemos podido observar en otros países la representación de personas con discapacidades en el ámbito de la política. ¿Consideras de que también aquí en nuestro país deberían de ser tomados en cuenta? Sí, considero que sí se deberían de tomar en cuenta esta población. Si bien es cierto, hace unos meses atrás el órgano judicial estableció un proyecto o ¿cómo te explico? Como una capacitación que se basaba en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad desde el punto de vista de incluir a las personas con discapacidad dentro de las tomas de decisiones jurídicas y también participar plenamente en el ámbito político. Obviamente es bastante limitado, en muchas ocasiones es limitado por el tema de que las personas o la sociedad en sí no creen en las capacidades de las personas con discapacidad. Por ende, yo exhorto a que la sociedad panameña crea un poquito en la población de personas con discapacidad y en sus capacidades, porque vuelvo y te lo digo, somos personas con mucha capacidad y podemos desarrollarnos dentro del ámbito político como fuera del ámbito político de la mejor manera. Claro que sí, incluso muchas veces desarrollan habilidades poco comunes que suele suceder en el ámbito de la cultura, más que nada. Claro. Al tocar instrumentos musicales. Es algo increíble ver a una persona con discapacidad teniendo una capacidad inmensa al momento de tocar un piano, una guitarra, un violín. Me ha tocado ver esas personas también porque sin duda alguna son personas que me motivan a mí a salir adelante, son personas que me inspiran a luchar cada día. Y ese es el punto, pues al final de lo que yo quiero llegar, de que nosotros motivamos a toda la población y la población también nos motivan a nosotros, o sea, que sea algo parte y parte. Exactamente. Ahora, en cuanto a estigmas y tabús de las personas con discapacidades, ¿puedes mencionarnos algunos y a todas las personas que en estos momentos nos están viendo a través de la plataforma digital y de la plataforma de YouTube para que sepan, pues, porque si bien es cierto, desafortunadamente todavía vivimos en una sociedad
que tiene muchas etiquetas y que constantemente de generación en generación lastimosamente se han cultivado ciertos estigmas. Entonces, ¿qué tabús hay en cuanto a las personas con discapacidad? Fíjate, algo que me causa bastante curiosidad es el punto de que, por ejemplo, cuando los niños nacen con alguna enfermedad o con alguna discapacidad, por ejemplo, los niños síndrome Down, existe mucho el tabú familiar de que, ay, pobrecito, pobrecito no. Pobrecito no, porque esos niños tienen demasiado intelecto, demasiada capacidad. Y por otro lado también el tabú de que, por ejemplo, nos vamos al ámbito no amoroso, sino es algo de la vida, ¿no? Si bien es cierto, no nada más en nuestro país, pocas son las relaciones en donde existen una persona con discapacidad y otra persona que no tenga una discapacidad. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas que no tienen una discapacidad miran a las personas con discapacidad con lástima, miran a las personas con discapacidad con rechazo y no creen en ese amor de personas con discapacidad y una persona que no tenga discapacidad. Entonces, esos son para mí uno de los más principales. Existen muchos tabús, existen muchos estigmas que si me pongo a enumerarlos o a contártelos jamás vamos a terminar aquí. Claro, sí, definitivamente. Y en cuanto al ámbito internacional, dándole una estimación desde tu punto de vista, para ser más precisos aquí en la región latinoamericana, ¿qué cosas consideras tú que hacen falta? En el ámbito internacional, con respecto a discapacidad, es educación. Si bien es cierto, existen muchas personas con discapacidad que han sobresalido en diferentes países de manera internacional. Y creo que son por las luchas constantes y buscar sus sueños de ser alguien sobresaliente en la sociedad. Pero sí, para poder llegar a esto tenemos que tener de manera adecuada la educación para que estas personas pues se preparen, para que estas personas, y no nada más las personas con discapacidad, sino las personas que no tienen una discapacidad también, tengan la educación y la cultura de ver a las personas con discapacidad de una mejor manera. Te dejo estos momentos para que puedas dejarle un mensaje a aquellas personas con discapacidades y a todo el público en general, porque este es un tema que realmente no debe de ser de a ratos, es un tema que tiene que ser constante. Me gustan 4 términos que son fundamentales dentro de la resiliencia, que son insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Y también pues puedo decirle a la sociedad, y no nada más a la sociedad, principalmente a las personas con discapacidad, de que toda la población de personas con discapacidad puede ofrecer excepcionales capacidades. Solamente nosotros tenemos que buscar la capacidad que tenemos, buscar experimentar para poder objetar y llevar a cabo esta capacidad dentro de la sociedad. Siempre he dicho de que no hay límites que una persona no pueda superar. Por eso que la mayor discapacidad que nosotros tenemos está en la mente. Si la mente la tenemos fresca, la tenemos limpia y de que tenemos posibilidades de hacer cosas excepcionales, solamente tenemos que proponérnoslo y lo vamos a cumplir. Yo invito a que toda la sociedad en general no vea a la persona con discapacidad como una persona pobrecita o como una persona o una etiqueta. Exactamente, sino que nos vean como personas capaces e íntegras de hacer cualquier función o asignación que nos presente la vida. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a todos ustedes que siempre nos visitan por medio de nuestra plataforma del Siglo Digital. Mi nombre es Darío Sanjur y ha sido un gran placer compartir con César Rivera de un tema y una problemática muy importante como lo es la desigualdad social con relación al tema de las discapacidades. Y recuerden que ustedes también pueden ser agentes de cambio.